Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Nos acercamos al final del 2024 y en estos días de reflexión hemos preparado un par de programas especiales que reúnen algunos de los temas e historias más destacados de este año. Este es el primero de ellos y decidimos dedicarlo a dos animales muy amados que, pese a su popularidad, enfrentan serias amenazas. Me refiero a las orcas y los pingüinos. ¿Dónde viven estos seres? ¿Cuáles son sus hábitos más peculiares? ¿Qué acciones humanas los han puesto en riesgo? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para conservarlos? Acompáñenme a descubrirlo con la guía de dos expertas en la materia. Primero platicaremos con la psicóloga y educadora marina Vanessa Prigolini, una mexicana que con el objetivo de estudiar a un grupo de orcas visita Canadá cada verano. Después les presentaré a Marcela Libertelli del Instituto Antártico Argentino, donde dirige el Departamento de Biología de Predadores Tope. Pero antes de conocerlas, les invito a un breve recorrido por los sucesos climáticos que marcaron el 2024. A mediados de junio, un calor abrasador en Grecia obligó a las autoridades a cerrar varios días, de 12 a 5 p.m., la Acrópolis de Atenas, que sin duda constituye la principal atracción turística del país balcánico. De acuerdo con CNN, al ubicarse en una colina escarpada y rocosa, el recinto está muy expuesto a las altas temperaturas, que este año rebasaron los 40 grados Celsius, cuando lo usual es que ronden los 33 grados como máximo. Adicionalmente, diversos municipios suspendieron las clases de preescolar y primaria. La Cruz Roja desplegó a su personal para auxiliar a los visitantes y el gobierno priorizó el teletrabajo en los funcionarios que pertenecen a grupos de riesgo. También instó al sector privado a reducir la jornada laboral o suspender actividades durante las horas centrales del día. En las principales ciudades griegas se montaron salas climatizadas públicas y en la capital se habilitó una línea telefónica de orientación y asistencia médica. Existe el temor de que debido al cambio climático, este verano sea extremadamente caluroso. Guadalajara, Jalisco, es la tercera ciudad más grande de México. Esta urbe cuenta con el sistema de tren eléctrico urbano, conocido coloquialmente como Tren Ligero, cuya vía más reciente, la Línea 3, transporta a más de 140,000 personas al día. Inaugurada en septiembre de 2020, la ruta recorre más de 21 kilómetros y atraviesa los centros históricos de 3 municipios. Su funcionamiento automático brinda precisión y seguridad, pero es sensible a las altas temperaturas. Imagen Noticias informó el 10 de junio que los equipos electrónicos de la Línea 3 se han protegido a sí mismos de los picos de voltaje asociados a las olas de calor, causando intermitencias en la radiocomunicación y fallas en el servicio. De acuerdo con medios locales, la pérdida de arbolado urbano en Guadalajara es uno de los factores que aumentan su vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. La ciudad debería tener un árbol por cada 3 habitantes, pero enfrenta un déficit de 240,000. Paradójicamente, la construcción de la línea 3 del tren ligero implicó retirar 3,133 árboles adultos. En España, un grupo de 40 jóvenes seleccionados aleatoriamente se ha dado a la tarea de identificar los bloqueos que frenan la acción por el clima y definir las estrategias que pueden implementarse para encarar la crisis. Recientemente, el conjunto presentó a Cira Rego, ministra de Juventud e Infancia, el plan El futuro es clima, conformado por 13 medidas y 100 propuestas, informó el diario El Español. Dicha batería de ideas fue construida con la orientación de 20 expertos en materia climática y recoge iniciativas como la jornada laboral de 4 días, un pacto de Estado por el clima y una asignatura de medio ambiente en los colegios e institutos. El futuro es clima consiste en un proceso de deliberación entre voces de la sociedad civil que normalmente no son escuchadas de manera directa. Una antigua leyenda inuit cuenta que hace mucho tiempo una manada de lobos quedó flotando a la deriva del mar sobre un trozo de hielo.
Para no morir, aullaron y pidieron ayuda a los dioses, quienes los convirtieron en orcas. Este es solo uno de los mitos en torno al mamífero marino que, según la creencia popular, aprendió a cazar focas y no a dañar a los humanos. Las orcas son los depredadores tope del ambiente marino. Salvo por los seres humanos, ningún otro animal se atreve a molestarlas. Y Vanessa Prigolini nos cuenta más sobre ellas. Estamos hablando del depredador tope del océano, que puede cazar tiburones blancos, puede cazar ballenas mucho más grandes que ellas. Han cazado ballenas azules, ¿no? El animal más grande del planeta. Es un mamífero marino que puedes encontrar en cualquier parte, en cualquier mar. Se cree que se encuentra en las aguas frías, nada más, pero no, lo puedes encontrar en aguas tropicales también, en el Caribe, en diferentes partes. Entonces es un mamífero marino que está por todas partes, ¿no? En el mundo. Las orcas enfrentan actualmente diversas amenazas y según el ecotipo al que pertenecen, su nivel de riesgo es distinto. La población con la que yo estoy aquí, bueno, los dos ecotipos son residentes y transeúntes, que comen dos cosas totalmente diferentes. Las transeúntes comen mamíferos marinos y las residentes comen salmón. El salmón que comen, de los 5 tipos de salmón que hay, el salmón rey o salmón chinook, que es el más grande y que es su fuente principal de alimento, 90% de lo que comen es eso, está en peligro de extinción. Entonces, las orcas residentes del sur de aquí están en peligro de extinción. Las orcas residentes del norte, donde hay un poco más de abundancia y se van hasta Alaska, ellas están vulnerables. Entonces depende de la población, del ecotipo de orca para ver su estado. Uno de sus grandes verdugos es la sobrepesca de salmón, pues representa el alimento más importante para algunas poblaciones. Otro peligro en el que casi no se repara son las represas. No, o sea, el salmón nace en los ríos, vive en el mar y después regresa a los ríos, generalmente a los ríos en donde nació, a reproducirse, a desovar y a morir. La mayor parte de las veces mueren. Es una criatura fascinante, la verdad, el salmón, porque ves su transformación, ¿no? De agua salada a agua dulce, y les cuesta mucho trabajo cómo van brincando río arriba. Entonces imagínate todo este proceso y una presa, ¿no? O sea, cerrado el paso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, las presas son terribles porque están, pues sí, en contra del flujo natural del salmón. La acuacultura o producción de salmón de granja también está poniendo en apuros a las orcas. Veamos el porqué. Es terrible, eso es terrible y la mayoría de la gente me dice, oye, pero es mejor sí como esto. No, y les voy a explicar por qué. Porque el salmón de granja es salmón del Atlántico. Aquí estamos en el Pacífico, aguas del Pacífico, y traen el salmón del Atlántico, que es una especie introducida, y las granjas están dentro del mar, ¿no? Son estos como corrales marinos donde ponen ahí un montón de salmón del Atlántico. ¿Por qué el del Atlántico? Porque es el que crece más rápido. Un nuevo desafío ha venido sumándose recientemente a los anteriores. Se trata de la contaminación por sustancias que persisten en el mar. Que son pesticidas, todas estas cosas que se terminan yendo al mar, que las orcas, al ser depredadores tope del océano, acumulan un montón de toxinas en su cuerpo, así que eso es de los principales riesgos también. Mucho tráfico marítimo alrededor de ellas, las afecta bastante por la forma en la que ellas encuentran a sus presas, cómo se comunican a través de la ecolocalización. Esa es una forma también, ¿no? O sea, turismo sin regulación es explotación. Entonces, si estás en un lugar en donde hay, no sé, más de 3, 4 embarcaciones, ¿no? Con una familia de orcas, pues, o sea, eso afecta también. Entonces, yo creo que esas son las principales acciones. El fenómeno que se viralizó en redes sociales sobre un grupo de orcas que golpeaban embarcaciones en el estrecho de Gibraltar podría ser un resultado de esa invasión humana al ecosistema. Si hay diferentes modas en las orcas, cosas que no podemos entender, hay que partir del hecho que, de lo que les decía, no tenemos el mismo cerebro que ellas. Algo evolucionó en ellas y no en nosotros. Entonces ni siquiera podemos procesar todo esto de la misma forma. Incluso hay una parte en su cerebro que se redujo, que está en la parte del sistema paralímbico, que es el que procesa las emociones. Entonces esta parte de las orcas, rompiendo lo del timón, la quilla de los veleros,
Sí es muy probable que sea un comportamiento de curiosidad, que lo encuentren entretenido, que tal vez sientan rico, que esté divertido, ¿no? Y pues sí se está enseñando, ¿no? O sea, claramente se está enseñando. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que si ellas quisieran destruir el velero, hundirlo, matar a la gente del velero, ya lo hubieran hecho. De acuerdo con Vanessa Prigolini, el comportamiento de Gladys y sus compañeras posiblemente obedece a la siguiente explicación. Las orcas son animales curiosos, las orcas tienen modas, las orcas tienen esta forma de transmitir el aprendizaje de forma vertical y horizontal, o sea, de los grandes a los pequeños y entre los de la misma edad, ¿no? O sea, y los juveniles son muy curiosos y sí está demostrado que han tenido modas, ¿no? Por ejemplo, aquí las que comen salmón de repente mataban salmones, pero no se los comían y se los ponían como un sombrero, ¿no? Y los balanceaban ahí. Fue una moda que duró un rato y ya. Es responsabilidad de los seres humanos reducir el riesgo de este tipo de encuentros y existen herramientas para hacerlo. ¿Por qué la gente sigue veleando por placer en la temporada de orcas, ¿no? Sabiendo que está pasando esto, ¿no? O sea, entiendo la gente que trabaja de eso, pero muchos de estos son de placer. Número 2, están haciendo regatas justo en la temporada cuando están las orcas allá, ¿no? O sea, ¿por qué están haciendo estas regatas sabiendo que está sucediendo esto? Asimismo, hay un deber que recae en los medios y el hecho de ignorarlo solo les traerá peores consecuencias a las orcas. El papel de los medios de comunicación ha sido terrible. Orca Gladys Blanca traumatizada, buscando venganza, enseñándole al resto de su familia, ¿no? A destruir, Entonces todo eso genera terror de una especie de la que varios hemos tratado desde hace muchos años de quitar, como tú dices, este estigma. Y recientemente salió, será hace unas dos semanas más o menos, y con gusto te lo comparto, Iván, un documento de científicos especializados en orcas alrededor del mundo, justamente diciendo también esto, ¿no? Que es curiosidad, que no hay esta intención de ataque, ese es un pensamiento humano. Entonces, hubo ya hace 3 semanas o algo así, porque ya somos varios los que estamos tratando de decirle a la gente, deja de promover eso de que son venganzas y de que están atacando, porque la palabra ataque es muy fuerte, ¿no? Y trae una connotación muy negativa, ¿no? Y hace 3 semanas o 4 más o menos, ya hubo un ataque de humanos, eso sí fue un ataque que les empezaron a disparar a las orcas, peleando. Eso, les tiran gasolina, les echan petardos, ¿no? Entonces... Prescindir de las orcas no es una opción. Muestra de ello es la historia que nos cuenta Vanessa Prigolini y que comenzó con un conflicto de los humanos hacia las focas y lobos marinos de Canadá. Hay esta historia, ¿no? Desde hace mucho tiempo en donde los pescadores ven a las focas y a los lobos marinos como competencia, ¿no? O que luego les roban el pescado, ¿no? Etcétera. Comen salmón. Y bueno, lo que les quiero decir con todo esto es, en algún momento se redujo esa población de focas y de lobos marinos. Las orcas transeúntes que comen mamíferos marinos empezaron a comer nutrias marinas. A partir de entonces, la población de nutrias marinas comenzó a diezmar y eso provocó una reacción de daños en cadena que más nos vale prevenir en el futuro. Las nutrias marinas comen erizos del mar. Los erizos del mar prácticamente no tienen casi depredadores, ¿no? Entonces las nutrias comen erizos. Los erizos comen kelp, un tipo de alga que es súper importante aquí, que también ayuda a producir oxígeno. Una alga súper, súper importante. Entonces, pues al no haber... al no tener el depredador tope su fuente principal, ¿no? O sea, empieza a haber todo un desbalance en el ecosistema, ¿no? Ya no hay tantas nutrias que se puedan comer al erizo del mar. El erizo del mar se come el kelp, ¿no? Entonces, bueno, es este efecto, ¿no? Que si quitamos al depredador tope, que es el que está regulando las poblaciones, que a su vez, ¿no? O sea, regulan otras poblaciones, es un desastre, ¿no? En el ecosistema. Y aquí hay una situación en la que me da risa lo absurdo, ¿no? De que a veces los gobiernos, con tal de no perder, pues realmente el dinero, ¿no? Que les dan ciertas acciones que dañan al planeta, pues se inventan otras cosas, ¿no? Entonces aquí, una de las ideas que tenían para salvar a las orcas que están en peligro de extinción por la falta de salmón, fue
volver con esta idea de vamos a hacer una matanza, vamos a reducir la población de focas y de lobos marinos porque se están comiendo el salmón de las orcas. O sea, en lugar de cerrar las granjas de mar, en lugar de terminar con la sobrepesca o de tirar algunas presas, ¿no?, en los ríos, no, vamos a matar. Lo que pasa aquí es que tenemos dos ecotipos, los que comen mamíferos marinos y los que comen salmón. Entonces, imagínense, si hubieran matado a todas esas focas y lobos marinos, entonces nuevamente las que comen mamíferos marinos hubieran buscado otras opciones.